a través de los templos mesopotámicos, los sitios olmecas en Mesoamérica e incluso las monumentales piedras de Göbekli Tepe, se repiten tallados de figuras aladas que sostienen pequeños recipientes parecidos a bolsos, en contextos separados por milenios y miles de kilómetros. Tanto los eruditos como los entusiastas se sienten atraídos por una pregunta simple pero desconcertante. ¿Qué representan realmente estos misteriosos bolsos de los dioses? ¿Son meros símbolos artísticos del ritual y el favor divino? ¿O podrían insinuar ideas más profundas y universales sobre el conocimiento sagrado, el poder y la contención? Bien, comencemos a excavar. El motivo de figuras, a menudo aladas, semidivinas o de alguna manera exaltadas, que sostienen pequeños recipientes parecidos a bolsos, es una de las imágenes más peculiares y duraderas que surgieron del arte antiguo. Estos objetos aparecen en relieves de piedra, tallados en templos y esculturas monumentales de varias de las civilizaciones más antiguas del mundo, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, e incluso en el santuario prehistórico de Göbekli Tepe, en la actual Turquía. La forma recurrente, una bolsa redondeada o rectangular con un asa curva, ha intrigado a arqueólogos, historiadores y al público en general, porque parece representar algo práctico, pero profundamente simbólico. En Mesopotamia, los ejemplos más antiguos aparecen en el arte de los sumerios y más tarde en el de los asirios y babilonios, aproximadamente entre los años 2500 y 700 a.C. Estas civilizaciones, agrupadas alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, produjeron algunos de los relieves más intrincados del antiguo cercano Oriente. Estas obras adornaban muros de palacios, fachadas de templos y puertas ceremoniales. Entre las representaciones más notables están las de los Apkallu, o figuras sabias, seres semidivinos descritos en textos acadios como guardianes de la sabiduría e intermediarios entre dioses y hombres. Los Apkallu eran representados a menudo como figuras humanas con alas o con cabezas de águilas, que sostenían en una mano un objeto con forma de piña, el mulilú, y en la otra un pequeño cubo o bolsa, el bandudu. Entonces, ¿qué son realmente estos bolsos? Lo responderemos pronto. Por ahora, demos un paseo por la historia. Los arqueólogos descubrieron por primera vez estas imágenes a mediados del siglo XIX, durante excavaciones a gran escala en lo que entonces era el Imperio Otomano. El arqueólogo británico Austen Henry Layard, quien dirigió las excavaciones en el sitio de Nimrud, o la antigua Kalu, entre 1845 y 1851, descubrió el vasto palacio noroeste del rey Ashurnasirpal II. Entre sus numerosos paneles esculpidos había docenas de figuras Apkallu realizando lo que parecía ser un rito sagrado de purificación. Cada figura llevaba la característica bolsa, tallada en piedra con un asa semicircular distintiva y una superficie texturada. Las ilustraciones publicadas por Layard en su libro de 1853, Monuments of Nineveh, ayudaron a introducir esta enigmática imagen al mundo. Más tarde, descubrimientos en las capitales asirias de Nínive y Khorsabad a fines del siglo XIX, por Paul-Émile Botta y Hormuzd Rassam, revelaron motivos similares. La aparición constante de estos objetos en el arte asirio indica que cumplían una función ritual o simbólica estandarizada. Las inscripciones acompañantes y su ubicación dentro de la arquitectura real refuerzan su propósito ceremonial. Por ejemplo, los relieves del Palacio de Sargón II, en Khorsabad, que datan de alrededor del año 710 a.C.
muestran a los Apkallu flanqueando al rey o al árbol divino, rociando agua del cono sobre las ramas del árbol mientras sostienen la bolsa debajo. Esto posiblemente simboliza la fertilidad, la purificación o la transmisión de la fuerza vital divina. Sin embargo, a pesar de estas detalladas representaciones, los arqueólogos nunca han encontrado un objeto físico que corresponda a la bolsa o cubo. No existen restos de metal, piedra o arcilla que coincidan con la forma mostrada en los relieves. Esta ausencia profundiza el misterio. Si tales recipientes existieron en la práctica ritual, ¿de qué estaban hechos y por qué ninguno ha sobrevivido? Si no existieron, fueron invenciones puramente simbólicas destinadas a visualizar conceptos espirituales invisibles. El motivo despierta aún más intriga fuera de Mesopotamia. En Mesoamérica, a miles de kilómetros y milenios de distancia, una forma sorprendentemente similar aparece en el arte olmeca, particularmente en el sitio de la Venta, en Tabasco, México. El monumento 19, tallado entre el 900 y el 400 a.C. C muestra a una figura que emerge de las espirales de una serpiente, sosteniendo un pequeño objeto rectangular con un asa curva, casi idéntico al bolso mesopotámico. Descubierto en la década de 1940 por el arqueólogo mexicano Matthew Sterling, este monumento se convirtió en un elemento central de las discusiones sobre los paralelismos interculturales en la iconografía antigua. Se cree que la figura representa a un gobernante o sacerdote asociado con la serpiente emplumada, una forma temprana de la deidad que más tarde se conocería como Quetzalcóatl. Otro sitio que ha contribuido a este enigma global es Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, fechado aproximadamente entre los años 9600 y 9500 a.C. C. mucho antes del surgimiento de las ciudades mesopotámicas. Las excavaciones dirigidas por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt desde 1995 hasta su fallecimiento en 2014 revelaron un complejo de enormes pilares de piedra caliza en forma de T, dispuestos en recintos circulares. Muchos de estos pilares presentan tallados en bajo relieve de animales y símbolos abstractos, incluidos varios objetos que parecen bolsos estilizados. Estos bolsos aparecen sobre las cabezas de animales como zorros y aves, lo que sugiere un papel simbólico o cosmológico. Pero espera, la parte extraña no termina aquí. No hay evidencia de que las personas en estas primeras civilizaciones usaran bolsos en el sentido moderno. Ciertamente existían recipientes prácticos, como cestas tejidas, bolsas de cuero o pequeños vasos para líquidos y polvos, pero ninguno se asemeja a la forma estilizada y rectangular tan meticulosamente tallada en piedra. Este contraste no hace más que aumentar la fascinación. La imagen claramente importó lo suficiente como para repetirse durante siglos. Sin embargo, no corresponde a ningún objeto utilitario conocido. En el arte mesopotámico, siempre se mostraba en un contexto ritual. En Mesoamérica, aparecía asociada con deidades o gobernantes. En Göbekli Tepe, se veía entre símbolos que pueden representar conceptos celestiales o espirituales. Hoy en día, los bolsos de los dioses perduran como un enigma arqueológico y un fenómeno cultural. Entonces, ¿qué significan realmente estos bolsos de los dioses? Los primeros descubrimientos de estos enigmáticos motivos de los bolsos de los dioses surgieron durante la Edad Dorada de la arqueología mesopotámica, a mediados del siglo XIX, cuando expediciones británicas y francesas desenterraron los palacios de la antigua Asiria y Babilonia. Figuras como Austen Henry Layard,
quien excavó el palacio noroeste en Nimrud entre 1845 y 1851, y Paul-Émile Botta, quien descubrió el complejo real de Khorsabad, fueron los primeros en encontrar los ahora famosos seres alados, más tarde identificados como Apkallu, cada uno sosteniendo un cono y un pequeño objeto similar a un cubo. En ese momento, el significado de estos objetos era desconocido. Layard los describió en su publicación de 1853, Monuments of Nineveh, simplemente como emblemas místicos y accesorios curiosos. Hacia finales del siglo XIX, el desciframiento de la escritura cuneiforme y la publicación de textos religiosos asirios comenzaron a arrojar luz sobre la identidad de estas figuras. Eruditos como Henry Rawlinson y George Smith vincularon a los seres alados con los Apkallu, mencionados en mitos acadios y sumerios, sabios semidivinos creados por el dios Ea o Enki para impartir sabiduría a la humanidad. La identificación del cono como Mulilú o purificador y del cubo como Bandudu o recipiente surgió a través de estudios filológicos de textos rituales hallados en la Biblioteca Real de Nínive. Estos textos describían ceremonias de purificación en las que los sacerdotes utilizaban conos o ramas para rociar agua consagrada, una práctica conocida como Nisktu. Así, las imágenes en los muros de los palacios no eran representaciones de herramientas misteriosas, sino representaciones visuales de un ritual mesopotámico conocido. A comienzos del siglo XX, arqueólogos como Leonard William King y Reginald Campbell Thompson ampliaron esta evidencia lingüística para producir análisis detallados de la iconografía asiria. El estudio de Thompson de 1904, The Devils and Evil Spirits of Babylonia, comparó los relieves de los Apkallu con textos de conjuros, sugiriendo que las figuras cumplían una función protectora o apotropaica. Argumentó que los relieves fueron diseñados para proteger palacios y templos de fuerzas malignas, del mismo modo que los depósitos fundacionales de arcilla o las estatuas guardianas protegían los espacios sagrados. El cubo, escribió, probablemente contenía agua de lustración, usada para purificar tanto al rey como al entorno real. El catálogo de artefactos de Nínive elaborado por King identificó igualmente al Bandudu como un recipiente sagrado, destacando que su presencia en escenas de purificación ritual se alineaba con la creencia mesopotámica más amplia del mantenimiento cósmico, es decir, la limpieza y renovación perpetua del mundo mediante la acción divina. A lo largo del siglo XX, los asiriólogos refinaron esta interpretación situando la imaginería dentro de un marco ritual y mitológico más amplio. Thorkild Jacobsen, uno de los principales estudiosos de Mesopotamia de mediados de siglo, destacó la naturaleza profundamente simbólica del arte mesopotámico. En su obra de 1976, The Treasures of Darkness, Jacobsen describió cómo cada elemento de los relieves asirios funcionaba como parte de una cosmovisión ritualizada, en la cual el rey actuaba como mediador entre el orden divino y la sociedad humana. Los Apkallu, por tanto, no eran espíritus decorativos, sino manifestaciones de sabiduría divina y poder ritual que visualizaban la purificación constante necesaria para sostener la vida y el orden. La repetición de esta imaginería a lo largo de múltiples reinados reforzaba aún más la idea de que no se trataba de símbolos aislados, sino de componentes de una religión estatal perdurable. Los relieves del palacio de Sennacherib en Nínive muestran escenas similares, lo que sugiere una continuidad iconográfica que se extendió por casi 2 siglos.
La repetición de la misma fórmula visual, el cono elevado hacia el árbol sagrado y el cubo sostenido debajo, implica un significado canónico establecido, comprendido tanto por sacerdotes como por artistas. Desde mediados del siglo XX, los estudiosos comenzaron a explorar cómo estos motivos se relacionaban con el lenguaje visual más amplio de la arquitectura sagrada mesopotámica. Irene Winter, una influyente historiadora del arte, argumentó en varios ensayos durante las décadas de 1980 y 1990 que los relieves de los palacios asirios eran de naturaleza performativa. No solo representaban rituales, sino que los ejecutaban visualmente. Según Winter, el propio palacio era un espacio sagrado, y los relieves tallados funcionaban como invocaciones perpetuas de la ceremonia de purificación. En este sentido, el bandudu y el mulilú no eran recipientes literales, sino símbolos perdurables, oraciones esculpidas, podría decirse, destinadas a asegurar el favor divino para el rey y la protección de su reino. Mientras tanto, estudios de eruditos como Jeremy Black y Anthony Green sintetizaron décadas de investigación filológica e iconográfica, confirmando la interpretación consensuada. Black y Green describieron el bandudu como un cubo ritual que contenía agua sagrada, utilizada por genios protectores. Señalaron que su emparejamiento constante con la piña, en un gesto de rociado, reflejaba el acto físico de purificación en los ritos templarios babilónicos. Al mismo tiempo, la falta de cualquier artefacto arqueológico que se asemeje al bolso representado ha sido un punto de curiosidad persistente. Las excavaciones en los principales sitios asirios y babilónicos, desde Nimrud y Nínive en el norte de Irak hasta Ur y Babilonia en el sur, han producido miles de objetos rituales, cuencos, vasijas de libación, incensarios y amuletos. Sin embargo, ninguno corresponde al recipiente compacto con asa curva mostrado en los relieves. La mayoría de los estudiosos atribuyen esta ausencia a la estilización artística. El bolso es una abreviatura visual para un recipiente ritual, no la representación de un objeto destinado al uso práctico. Esta interpretación se alinea con la tradición artística mesopotámica más amplia, que a menudo representaba símbolos abstractos en lugar de objetos literales, como el estilizado árbol de la vida o las criaturas compuestas que custodiaban las entradas de los palacios. Los estudios tecnológicos modernos han clarificado aún más nuestra comprensión. Imágenes de alta resolución y modelos 3D de los relieves de Nimrud, realizados por el Iraq Heritage Project del Museo Británico, han revelado finos detalles grabados en los bolsos, incluidos patrones entrecruzados que probablemente representan superficies tejidas o metálicas. Tales detalles indican que los artistas buscaban mostrar riqueza y sacralidad, no utilidad. Del mismo modo, los análisis de residuos en sitios templarios han confirmado el uso generalizado de agua y aceites aromáticos en rituales de purificación, lo cual es coherente con los posibles contenidos del bandudu y el contexto político de estos motivos. Bahrani, en su libro de 2004, The Graven Image, Representation in Babylonian Assyria, argumentó que el arte asirio no era meramente ilustrativo, sino ideológico. Los relieves eran declaraciones de realeza cósmica, proyectando la imagen del gobernante como un mediador divino que mantenía el orden universal. Dentro de este esquema, las figuras Apkallu y sus implementos rituales encarnaban la pureza moral y cósmica que legitimaba la autoridad real. Hoy, el consenso académico sigue siendo notablemente consistente.
Los objetos representados en las manos de los Apkallu, los llamados bolsos de los dioses, son cubos rituales usados para la purificación. Sin embargo, los investigadores enfatizan que su significado radica menos en el objeto literal que en el acto que representa. Pero espera, la historia no termina aquí. Algunos creen que los bolsos representan mucho más que eso. Teorías especulativas y perspectivas alternativas. Mientras que los arqueólogos generalmente interpretan estas imágenes como representaciones simbólicas de implementos rituales, la inusual recurrencia de esta forma a través de continentes y milenios ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones alternativas. Una de las más discutidas es la hipótesis de los antiguos astronautas, popularizada en los años 60 y 70 por autores como Erich von Däniken, cuyo libro Carros de los Dioses argumentó que las deidades antiguas eran, en realidad, visitantes extraterrestres. Dentro de este marco, los bolsos vistos en el arte asirio, sumerio y olmeca se reinterpretan no como cubos rituales, sino como dispositivos tecnológicos avanzados. Los defensores señalan la forma estandarizada y geométrica de los bolsos, rectangular con un asa curva, como evidencia de que podrían representar equipos portátiles llevados por estos visitantes, quizá dispositivos de comunicación, energía o control atmosférico. Los partidarios citan la uniformidad de estos motivos entre culturas distintas como una pista de que podrían registrar encuentros reales con seres cuyos instrumentos estaban más allá de la comprensión antigua. Una segunda línea de interpretación aborda el motivo desde una perspectiva psicológica y simbólica, basándose en las teorías del psiquiatra suizo Carl Jung. La noción de Jung de arquetipos universales sostiene que ciertos símbolos se repiten de forma independiente en las culturas porque emergen del inconsciente colectivo, patrones profundos que estructuran la imaginación humana. Desde esta visión, el bolso podría representar un arquetipo de contención, el útero, el recipiente o el espacio sagrado donde se guarda algo precioso. Tal imaginería podría simbolizar la contención de la esencia divina, la protección de la sabiduría o la preservación del potencial creativo de la vida. Los defensores de esta teoría observan que la forma del bolso, un contenedor que tanto oculta como protege, reaparece en mitos que van desde el jarro de Pandora en Grecia hasta los sacos sagrados de los chamanes en Asia Central y América del Norte. La plausibilidad de esta interpretación radica en su alcance psicológico. Incluso sin contacto histórico, las culturas podrían desarrollar símbolos similares para expresar preocupaciones existenciales, compartidas sobre la creación, la fertilidad y la transmisión del conocimiento sagrado. En contraste, las interpretaciones de la nueva era y las corrientes metafísicas otorgan al motivo una dimensión más espiritual y energética. Dentro de estos marcos, los bolsos se entienden como recipientes de energía o conciencia divina, instrumentos usados por sacerdotes o seres celestiales para manipular fuerzas invisibles. Los escritores de la comunidad de la nueva era a menudo vinculan las imágenes con conceptos como el chi, el prana o los campos de energía universal, sugiriendo que los contenedores almacenaban o canalizaban energías sutiles esenciales para la vida y la armonía cósmica. Algunos encuentran paralelismos con el Ankh del antiguo Egipto, símbolo de la energía vital, o con las estructuras Lingayoni de la India, que representan la unión de los principios material y espiritual. Autores como Graham Hancock y Andrew Collins han llegado a sugerir que el motivo recurrente del bolso
podría registrar la memoria de una cultura prehistórica avanzada que existió antes del fin de la última edad de hielo, posiblemente hace unos 12.000 años. ¿Te gustó este video? Si fue así, considera darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte para no perderte nuestros próximos contenidos. Y no te pierdas el video que ves ahora en tu pantalla. Es realmente increíble.